El primer proceso que me empezó a acercar a mí a la libertad financiera fue adentro de mí. Es en la mente, no es afuera. Si fuera afuera, todo el mundo en Estados Unidos sería millonario y todo el mundo en los países del tercer mundo sería pobre. Tú sabes que eso no es la realidad. Me empecé a quitar vendas teniendo mentores, libros, dándome cuenta que la gente que tenía éxito pensaba, no era es que un poquito distinto, era al revés, que si a mí me habían enseñado blanco, era negro. Las personas no tienen riqueza porque no hacen matemáticas. Si tú quieres $50,000, yo necesito $50,000 para operar a mi mamá, digamos que es una cosa inminente. ¿Tú crees que hay 50 personas en todo el mundo dispuestas a darte $1,000 si tú les solucionas un problema? Por supuesto, ¿verdad? ¿Cuál tú dirías que es el juego del dinero en simples pasos? ¿Cuál es el juego del dinero? ¿Cómo fue que llegaste, inmigrante de Colombia, a hoy tener una vista literalmente multimillonaria enfrente del mar aquí en Miami? Bueno, es un proceso, ¿verdad? Yo creo que la gente ha perdido también un poco el concepto de la paciencia porque estamos en la cultura de lo inmediato, del microondas. Pero el primer proceso que me empezó a acercar a mí a la libertad financiera fue adentro de mí, es en la mente, no es afuera. Si fuera afuera, todo el mundo en Estados Unidos sería millonario y todo el mundo en los países del tercer mundo sería pobre. Tú sabes que eso no es la realidad. Cuando yo llegué, estudié, trabajé, me casé, mi esposo tenía un pequeño lavadero de carros, nos iba muy mal. No era porque en Miami no hay carros para lavar, eso hay, aquí hay car washes que hacen millones, era porque nuestra mente era pobre. Entonces yo diría que la primera parte del proceso es romper los techos mentales y luego entender y aceptar que nos enseñaron todo al revés, a propósito. Eso no es equivocación. Puede que de los maestros de hoy no lo hagan a propósito, pero fue creado hace muchos años el sistema educativo para formar obreros. Entonces me empecé a quitar vendas teniendo mentores, libros, dándome cuenta que la gente que tenía éxito pensaba, no era es que un poquito distinto, era al revés, que si a mí me habían enseñado blanco, era negro. Entonces empezar como a despertar y a quitarme esas vendas y entender el juego de la mente y el juego del dinero. Vale, entonces, hoy en día, ¿cuál tú dirías que es el juego del dinero en simples pasos? ¿Cómo tú se lo puedes explicar a una persona, digamos, que nunca ha tenido, digamos, $1,000,000 o que no ha hecho ni siquiera $100,000? ¿Cómo tú le empiezas a explicar a esa persona cuál es el juego del dinero? Lo primero es entender que no hay escasez, porque hay mentes pobres, no gente pobre, y eso lo podemos cambiar. Entonces yo pensaba que el dinero era escaso. A ti probablemente te dijeron, asumo, como a mí, el dinero no crece en los árboles, ¿verdad? El dinero se hace agua. Mi papá a veces me decía, yo no soy un cajero. Lo que te están diciendo es que es un recurso limitado y en realidad es abundante. O sea, obvio es limitado, pero no hay un ser humano que pueda agarrar todo el dinero que hay. Puede haber un cuadrillón de dólares en circulación si contamos criptomonedas y toda, ¿verdad? Todo lo que hay. Entonces, no hay escasez de dinero. Tú sales a la calle en Miami, pero nos pueden decir a ti y a mí, es que tú vives en Miami. Y claro que vas a ver Ferraris, Lamborghinis, Rolex, Richard Mille, ¿verdad? Pero en cualquier ciudad del mundo, tú te sientas en una zona afluente de Caracas. Yo lo he hecho el ejercicio y tú ves pasar la Toyota de $120,000, el carro de no sé cuánto, la cartera de no sé cuánto, los apartamentos de no sé cuánto. El dinero está ahí. Y si no hay escasez de dinero ni de gente, son las únicas dos cosas que necesitas para hacer dinero. Gente y la moneda, ¿verdad? Claro. Tú puedes crear riqueza. Yo le digo a la gente, las personas no tienen riqueza porque no hacen matemática y creen que si tú quieres $50,000, yo necesito $50,000 para operar a mi mamá, digamos, que es una cosa inminente. Tú agarras, ¿tú crees que hay 50 personas en todo el mundo dispuestas a darte $1,000 si tú les solucionas un problema? Por supuesto. O 100 personas dispuestas a darte 500, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esos son los dos, digamos, los dos, ¿cómo se dice? La materia prima de la riqueza, las personas y la moneda, y de eso no hay escasez. Ahora, tú tienes que solucionar un problema para que el que tiene dinero es un intercambio. Ujú. Yo te soluciono un problema o te ayudo a lograr una meta y a cambio tú me das tu dinero, no es tan complicado. Claro. Entonces, ¿por qué tú crees que en nuestros países nos dicen, ve a la universidad si tú quieres ser exitoso? A mí, por ejemplo, me dijeron, tú tienes que ir a la universidad. Yo estudié ingeniería electromecánica en República Dominicana. No fue suficiente. Me dijeron, tienes que tener una maestría. Conseguí mi maestría en Estados Unidos. Casi consigo dos porque tenía una visa de estudiante. Sin embargo, hoy en día tengo un negocio extremadamente exitoso y no utilizo absolutamente nada de lo que me enseñaron en una maestría de negocios. Sí. Entonces, ¿por qué tú crees que en nuestros países, en nuestras culturas o incluso en Estados Unidos nos enseñan y nos dicen desde pequeño
tienes que ir a la universidad para ser exitoso? Bueno, porque nos vendieron un plan. Me da risa porque estaba hablando con un mentor este fin de semana y estábamos hablando de cómo contratar y hablábamos de la gente que viene con maestría. Entonces dice, aquí no los contratamos por la maestría, al revés, a pesar de que tienen maestría, o sea, te hacemos un favor porque te preferimos sin maestría, Claro. preferimos que hayas hecho negocios, marketing, ¿verdad? Mira, el sistema, hay que entender la historia. El sistema educativo nació en Prusia cuando querían generar soldados. Entonces dijeron, necesitamos niños obedientes, niños que tengan la capacidad de aburrirse, de hacer lo que les dicen, ¿verdad? Educarlos en ciertos temas que querían educarlos. Luego, Estados Unidos se copió ese sistema, pero para crear obreros, que era lo que en ese momento se necesitaba aquí. Claro. Por eso yo digo, no es que el maestro tiene mala intenciones, tal vez ni siquiera el departamento de educación, es que simplemente nos están enseñando algo que ya no aplica. Entonces, ¿cuál era el sueño en ese momento? Crece, haz una carrera, consigue un empleo en Corporate America, escala la escalera corporativa, ¿verdad? Compra una casa propia Mm. y retírate. Y ese era el sueño americano. Eso no funciona. Pues sí funciona para algunos, pero hay mucho más, hay una parte del pastel mucho más grande. Claro. Entonces ahí venían otra serie de, yo no sé si la palabra es mentira, porque yo creo que en ese momento tal vez la intención no era mentir, pero que hoy ya no son realidad. Mm. Ya lo de la carrera, la maestría, eso no es una realidad. Si la quieres hacer, yo creo que te da madurez, te da contactos, pero dudo mucho que te prepare para la vida y los negocios de hoy. Pero es válido para el que lo quiera hacer. Te decían compra casa propia. Tú y yo sabemos que la casa propia no es un activo, es un pasivo. Yo rento aquí. Yo tengo propiedades. Yo debo millones de dólares en deuda buena, Mm. pero la propiedad donde yo vivo no es mía. Esta yo la rento. ¿Me explico? Esto es, hay gente que, amigos míos que se escandalizan. ¿Y tú por qué rentas? Claro. Y yo, ¿para qué voy a poner mi plata quieta aquí? Si esta casa, ya me entiendes, esto a mí no me da plata, yo lo tengo en otras propiedades. Ujú. Entonces compra casa propia, no te endeudes, hay deuda buena y hay deuda mala. Pasa 9 años en la universidad porque ya no, hay hasta doctorado, ¿verdad? Claro. Yo tengo una amiga que es doctora, tiene un doctorado, y yo le he preguntado, ¿cuánto de ventas te enseñaron ahí, de mentalidad, de marketing? Nada. Nada, ¿verdad? Y muchas veces, no siempre, pero la mayoría de las veces el maestro que te está enseñando de negocios en una escuela de negocios no tiene un negocio. Claro. Entonces, por eso yo prefiero un mentor que un maestro. Una de mis reglas número uno, Josué, que ha cambiado mi vida, yo no escucho a alguien que no ha logrado lo que quiero lograr. Y muchas veces ese maestro no ha logrado lo que tú quieres lograr. Por eso hay un dicho que dice, el que sabe lo hace y el que no sabe lo enseña, que tampoco es verdad. Los mentores enseñan. Pero ojo, si tú vas a una universidad, fíjate quiénes son. Yo lo primero que preguntaría antes que el pensum, el currículum, es Ujú. quiénes son los maestros y a qué se dedican esos maestros, ¿verdad? Claro. Para saber si están en posición de enseñar. Claro. Yo diría que hay que liderar con el ejemplo. Y yo creo que sí hay carreras en la universidad que tienen Claro, valor. medicina, obvio. Pero ¿por qué? Porque estás aprendiendo de doctores. Sí, exacto. Exacto. El profesor tuyo es un doctor que está ejerciendo su doctorado en cualquier cosa. Un cardiólogo probablemente ejerce su doctorado de cardiología en su ámbito laboral y enseña en la universidad al mismo tiempo. Pero eso no lo vemos en los negocios. ¿Por qué tú crees entonces que las personas dicen, bueno, voy a estudiar marketing, por ejemplo, ¿verdad? Me recuerdo yo muy bien del profesor mío de marketing en la universidad, en la maestría de una universidad en Orlando, muy reconocida, y me decían, no, porque periódicos y radio, un montón de cosas que son totalmente irrelevantes y al mismo tiempo yo tenía un negocio que hacía marketing súper exitoso en ese momento Y tú sabías más que el y yo profesor. sabía más que el profesor. Y yo me quedaba solamente viendo y yo me quedaba como que este tipo no sabe lo que está diciendo. Sin embargo, ese es el camino por el cual las personas están caminando y al final se dan cuenta que tienen una deuda grandísima y no saben absolutamente nada. Sí. Creo que estamos despertando ante eso y espero, creo que incluso las instituciones educativas, Sí. algunas están despertando a eso. Y el tiempo de antes, 4 años de una carrera, antes tú no tienes 4 años, me explico, lo que a ti te enseñan en enero, en agosto es obsoleto. Sí. Entonces ya una carrera no puede durar 4 años, me explico. En mi época, mi padre, mis tíos, y por ejemplo mi tío era arquitecto, estudió arquitectura 5 años y fue arquitecto toda su vida. Eso ya no es una realidad. El mundo en un año es otro mundo totalmente distinto. Entonces, como te digo,
No hay, yo no pienso que hay una maldad, es simplemente se quedaron vendiéndote fax machines, ¿verdad? Cuando ya hay teléfonos, hay AI, entonces yo, mi hijo está yendo a la universidad ahorita, pero yo le di la opción. Dije, si tú no quieres ir, no vayas. ¿Y por qué él decidió ir a la universidad y qué está Bueno, estudiando? quiere business. Quiere vivir la experiencia. Creo que el college es una experiencia bonita, ¿verdad? Creo, como te dije, puedes hacer networking, puedes agarrar más disciplina, pero yo le dije, en un mes trabajando conmigo vas a aprender más Claro, que lo que vas a aprender ahí, te lo mm, garantizo. sí, Pero fue una elección. A nosotros en mi época era como que sí o sí, tú vas para la universidad y si no, eres un vago, claro. te va a ir mal en la vida, te pronosticaban el fracaso, ¿verdad? Mira, mi esposo no fue a la universidad, hizo 2 años de college, pero se salió. Mm, Entonces, yo siempre he dicho que él es un visionario porque él tiene 61 años, o sea, él es modelo 63. Era más escandaloso, es 10 años mayor que yo casi. O sea, que en la época de él era más escandaloso que no fueran a la universidad. Y él se aburría. Él decía, yo voy a esa clase, como él tenía negocios de los 17 años, le pasaba lo mismo. Él decía, esta gente. Imagínate, y no había la velocidad de cambio, o sea, él hacía volantines y todavía aún así llegaba a clases y decía, este profesor no tiene ni idea de lo que me está enseñando. mm, Entonces, bueno, yo digo, escojan su camino de educación. Yo prefiero la educación continua y la de los mentores. Eh, si estás muy joven, yo también pienso, un chico de 17 años está bien de pronto que haga un par de años de college, madure, haga contactos, de pronto entienda qué camino le guste, porque de pronto uno tan chiquito a veces no sabe qué quiere mm, y puede probar un poquito de marketing, un poquito de business, un poquito de aquello. Y hay carreras, como dices tú, yo para ser ingeniero sí necesito, creo claro. yo, ir a la universidad, aunque entiendo entre tú y yo, por favor, fact check esto porque no estoy segura, pero creo que Elon Musk no es ingeniero. Sin embargo, se ha devorado tantos libros de ingeniería, ¿verdad? Que mira lo que ha logrado, ¿verdad? Claro, Entonces, la, yo quiero el camino no fácil, pero sí el rápido. claro. Yo creo que no hay nada fácil en la Nada vida, es pero fácil, sí, nada bueno es fácil. claro, pero sí hay caminos más rápidos que Claro, otros. más efectivos. Correcto. Entonces, al hijo tuyo, sí, yo digo una cosa, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Entonces, yo, Sí, me dices eso y es como que yo tengo un amigo sí. que vende, es súper exitoso, ha vendido como 80 millones en Amazon, se llama Alejandro Pérez, él es venezolano, y su hijo me lo encontré hace un tiempo en el mall, vendiendo colognes, perfumes, y me lo encuentro ahí, se llama Juan, y le digo, Juan, ¿cómo estás? Y me pongo, ¿qué tú haces aquí? En vez de estar vendiéndolos en Amazon, sí. Yo, señor, tu papá ha vendido 80 millones de dólares en Amazon desde su casa como inmigrante en Venezuela. Es decir, pero yo creo que nadie es profeta en su tierra. ¿Qué tú le dirías si no fueras la mamá de tu hijo? ¿Qué tú le dirías como consejo para tu hijo acerca de el negocio, el dinero y la mentalidad? Yo le diría a cualquier persona como mi hijo que tiene 18 años, que está tratando de encontrar qué le gusta en la vida, una vez que encuentres lo que te gusta, busca a los mejores en ese tema en el mundo y estúdialos. Si puedes trabajar para ellos, mejor. Yo siempre digo, si tú quieres aprender AI, o tú ya sabes AI, digamos, y viene una empresa mediana y te ofrece $35,000, perdón, $100,000 al año porque tú ya sabes AI, y tú eres un chiquito y dices, wow, $100,000, y viene OpenAI, que son los dueños de ChatGPT, te dicen, te pago 15,000 al año. Yo me iría inmediatamente con el de 15,000 porque estoy aprendiendo y me están pagando por aprender y en 2 años a lo mejor ya yo puedo cobrar 500,000 o hacer un negocio de millones de dólares con lo que aprendí ahí. Lo más valioso es eso, es tener acceso a la información rápida y que sí funciona, ¿verdad? Entonces, yo no pienso que una institución universitaria te va a dar eso, ¿verdad? La tradicional, la de los 4 años. Entonces yo le diría a mi hijo, lo que pasa es que él está viendo qué es lo que le gusta, pero yo le voy a seguir insistiendo, ¿verdad? Una vez que sepas qué te gusta, mejor vete a trabajar a una empresa, vas a aprender más trabajando ahí que yendo a clase, ¿verdad? Pero esa es mi humilde opinión. Claro, y si tú, ¿qué tú le dirías a una persona que no sabe que le gusta o que dice es muy tarde para mí? Porque, por ejemplo, vi las analíticas aquí en YouTube o en el podcast y la mayoría de personas que nos ven aquí están entre los 30 a 44 años, ¿verdad? Y hay algunas personas que tal vez ven esto y dicen, ah, no, eso es para el peladito que tiene 18 años, ya es muy tarde para mí. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Nunca es tarde, jamás. El mejor día para empezar es hoy. Y más con estamos en la era de las oportunidades.
Tú y yo somos inmigrantes. Para un inmigrante como tú y yo, hace 30 años que yo llegué aquí, no era tan fácil generar riqueza como lo es hoy. Sorry, pero es la verdad, ¿sí? Entonces, primero, todo el mundo sabe lo que le gusta. Vete a tu niñez y recuerda, ¿verdad? El que vendía limonada, te gusta la venta, ¿verdad? Te gusta el business, ¿sí o no? El que a mí desde chiquita me gustaba hablar y yo era, se sentaban y yo les voy a hablar y yo les voy a decir el poema. Entonces recuerda, ese niño, ¿verdad? Trae como su pasión. Encuentra cómo monetizarlo y cómo agregar valor con eso. Pero ojo, Josué, para tener un negocio hay que buscar el problema que voy a solucionar. Mi mamá, que es una tremenda empresaria, tiene una buena empresa, pero el otro día me dice, ella ya está como retirada, la empresa se la manejan, ella es la mayor accionista, pero me dice, quiero empezar a hacer unas bolsas como de viajero, ella es muy manual. Y yo le digo, ajá, mami, pero ¿qué problema solucionas con eso? Si esas bolsas están en Amazon, ya me entienden, no porque me gusta un producto, es un negocio, o por lo menos no un negocio grande, a no ser que ella tuviera un canal de distribución muy grande, que no lo tiene, me explico. Pero ¿por qué su empresa es grande? Porque ella era friolenta y ella trajo la ropa térmica a Colombia, que es una capa interior para el frío. Había un problema y ella encontró la solución. Donde hay un problema hay un negocio. Sandra, que es mi directora de producto, cuando vivía en Argentina, era de escasos recursos y habían cortes de luz. Y en el último piso de su edificio habían unos médicos y por la noche subían los pacientes y ella dijo, me voy a comprar una linterna con la poquita plata que tengo y ella se paraba abajo, hay un problema, hay un negocio y con la linterna le decía, yo lo subo hasta el último piso y usted me da una propina. Y ella llenaba un tarro y con eso ella se alimentaba, ella, su mamá y su hermana. Imagínate la visión Con una linterna. con una linterna subiendo la gente las escaleras para que no se cayeran a los pacientes de los médicos que vivían arriba en su edificio. Entonces, donde hay un problema hay un negocio. Entonces, la idea aquí es, en resumen, aprende una habilidad, enfócate en un problema que esa habilidad resuelva y luego entonces ofrécesela a personas que tengan eso. Sí, pero no es cualquier habilidad. Y tú y yo lo sabes, es una habilidad también generadora de altos ingresos. Esa es la primera que tienes que aprender. Si después tú quieres aprender maternidad de cucarachas, adelante, ¿verdad? Pero las primeras para mí son marketing, ventas y comunicación. Esas son las habilidades altamente generadoras de ingresos. Si ese clip de Actitud Millonaria te ha gustado, dale clic aquí para ver el episodio completo. Y si tú quieres aprender cómo convertirte en un vendedor digital certificado que hace un mínimo de $100,000 en tan solo unos meses sin tener que tener su negocio, sin tener que tener seguidores y empezando completamente desde cero, dale clic aquí para ver un video completamente gratis que te muestra paso por paso exactamente cómo tú puedes hacerlo.